Bueno, te lo dije, ¿no? Parte 2. Y el tema del feminismo, que tiene tantas aristas, a vos mismo te cuesta en casa discutirlo, porque a veces hay que ordenar, ¿eh? El pasado es tan complejo. Y esto viene de tan atrás. Bueno, Malena González Mañasco y Victoria Tesoriero están aquí siguiendo esto desde su lugar de proyección, ¿no? Que es Proyecto Generar. Ellos integran este Proyecto Generar. Había quedado una pregunta, ¿no? Una pregunta que para mí es muy vital a la hora de discutir, bueno, cómo nos preparamos, ¿no? para la discusión de esta organización, para los puentes de la misma, ¿no? Porque uno dice, a ver, los pragmáticos de la política, ¿no? ¿Cuánto están entendiendo este movimiento que les estalla en la nariz? O sea, ¿desde qué lugar se tendría que involucrar la política? Porque tenemos en puerta una de las fortalezas más enormes que se pueden dar para fortalecer el proceso democrático, y parecería ser que están ahí mirándolo muy de costado o casi dando la espalda. En términos históricos es muy grave. Por eso la pregunta, a ver, Victoria, ¿vos querés arrancar? Yo creo que la gran fortaleza del movimiento feminista hoy es ser el único movimiento, uno de los pocos que, a pesar de todo lo que estamos viviendo como país, ha sostenido una agenda a la ofensiva, ¿no? No solo reclamando lo que estamos perdiendo, sino también exigiendo derechos, exigiendo avances. Y eso se ha visto en todo el país, ¿no? Con una épica impresionante, sobre todo en los últimos años. Creo que es un movimiento que tiene una cantidad de cuadros impresionante, pero digamos, lo que también es preocupante, y creo que la dirigencia política no lo ve, es que también hay una contraofensiva de una nueva derecha que se está organizando en nuestra región, fundamentalmente a partir de nuestra agenda, digamos, con el tema de lo que ellos llaman la ideología de género, con la reproducción de ONGs que se dedican a frenar derechos, que se insertan en los comités de bioética, se insertan en la justicia, se insertan en los ministerios, en los barrios, tratando Perdóname, de frenar. te corrijo, o no sé. Disculpa que te interrumpa, no olvides por dónde seguís el hilo. ¿Se insertan o la insertan? Sí, bueno, tiene una ¿Hay estrategia, una política, ¿no?, de para Estado metida frenarnos. ahí? Pues hay que investigar más sobre ese tema. Hay una estrategia regional, no es casual que Dilma haya sido una presidenta destituida por una bancada evangélica, mayormente, que Bolsonaro haya asumido con un discurso contra la ideología de género, que en Colombia se haya frenado el proceso de paz con la excusa de que la ideología de género iba a reproducir la educación sexual integral. Pasa también en Perú, y bueno, en Argentina está empezando a suceder, ¿no? Y creo que eso también es respuesta a todo lo que hemos avanzado las mujeres en este país, y creo que la dirigencia y los partidos, el movimiento ha dejado viejo a los partidos, que no saben dónde ponerse. No saben, porque los partidos, justamente las dificultades que tenemos las mujeres en acceder a cargos de decisión política, a cargos de conducción en los partidos por toda esta cultura, también dificulta una lectura correcta de las cúpulas masculinas de los partidos, y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿El movimiento ha dejado viejo a los partidos, o los partidos hace rato que envejecieron y no se dieron cuenta? Te pregunto porque me parece que es interesante desde el punto de vista de qué estuvieron haciendo frente a los cambios de categorías en todo el mundo, en términos los cambios de económicos. sujeto político, ¿no? Claro, y qué estuvieron haciendo en la interpretación y la adaptación a todo eso, ¿no? Uno se lo pregunta, no sé, vos, Malena, si querés contestar sobre esto. Sí, a lo largo de esto, cual politóloga, a lo largo de los años se está hablando de la metamorfosis de los partidos políticos y los cambios a nivel de representación. Creo que esto es una muestra más de la imposibilidad que han tenido de reubicarse un montón de partidos políticos. Creo que para estas elecciones casi no íbamos a hablar de partidos políticos, sino de frentes políticos. Hay una nueva cuestión, hay un nuevo momento de representación política, que nosotros tuvimos una gran crisis política, que fue la crisis del 2001, en que se vayan todos. Nosotros también venimos de esa oleada, esta crisis de representación que hubo en nuestro país y que a nivel regional también se dio en la crisis de los sistemas de partidos que se dio, por ejemplo, en Venezuela, que significó la emergencia
de Hugo Chávez, por ejemplo, para finales de los 90. Incluso también en Brasil y estas bancadas evangelistas, por ejemplo, están integradas por diferentes diputados y diputadas que emergen de diferentes partidos políticos y se juntan en el Parlamento por ser evangelistas, pero vienen diferentes partidos políticos. Hay una cuestión todavía sobre cuál es el rol que tienen los partidos políticos, cuál es su vínculo con la sociedad, especialmente en estas nuevas democracias frente a nuevas demandas que ya no son homogéneas, como era antes, por ejemplo, de la clase trabajadora. Hoy hay diferentes demandas que emergen, por ejemplo, del movimiento feministas, de movimientos sociales, incluso también desde el sindicalismo. Y creo que en este punto hay algo de que veníamos hablando en el primer bloque en relación a la esfera pública y a la esfera privada. La esfera pública está estrechamente relacionada con los hombres ejerciendo el poder. Por eso también una mujer en la esfera pública, en política, molesta, hace ruido. Todavía no se la tiene tan en cuenta. Estos partidos políticos que están manejados por varones también tienden a ser pares para con los otros varones, mientras a nosotras nos enseñan siempre estar en competencia. Por eso es tan importante los lazos de sororidad. Claro, yo tengo discrepancias con algunas cosas, pero no es porque tienen que estar mal, al contrario, está bueno. Está bueno. No sé si tengo razón o no, simplemente a mí me da la sensación de que hay un miedo terrible a lo nuevo y están tratando de que no nazca. En términos de poder cultural, de quien domina una estructura que la hizo de determinada manera, no le dio muchas modificaciones, de golpe hay un proceso que termina de acumular y estalla, y le hizo pelota a toda la estantería. Entonces el tipo o la tipa lo que no quiere es que esa estantería se mueva mucho. Porque me parece que el tema no es tan de género a la hora esta de quién ralea a quién. Me parece que el tema es la concepción de lo viejo que no permite que lo nuevo nazca. O sea, me parece que está ahí la cosa. Y es muy grave, porque estamos frente a quebrar una evolución dialéctica que está generando la sociedad. O sea, la estamos encorsetando. Yo no sé si ustedes esto lo discuten entre ustedes, porque, por ejemplo, el partido feminista o el partido femenino, o sea, el partido es una organización que todavía no es un partido, pero es mucho más potente que un partido, porque está en un montón de lugares. Y yo antes te iba a hacer una pregunta en dirección a esa construcción. Les iba a decir si me podían contar con quién están mejor cuando establecen la trama, cuando van a buscar la trama. ¿Con el movimiento social y territorial, con el movimiento sindical territorial o con las vertientes de los partidos políticos sistémicos, antiguos? ¿Sí? Para mí es interesante saber eso, porque unos están todos los días en el barro caminando, mal o bien. Yo creo que hay una diferencia fundamental que tiene que ver también con una construcción feminista y femenina, que es que vos decías, bueno, intentan controlar, ¿no?, a un movimiento, intentan frenarlo. Y nosotras, el movimiento de mujeres no tiene un triunvirato o no tiene una cúpula, claro, pero una conducción clara. Es un movimiento muy plural. Intentar frenar una marea. No se puede frenar. Entonces, eso también es algo. ¿Con quién hablan? ¿Con quién hablarían para frenar una movilización? Si todos nos ponemos de acuerdo, no hay posibilidad. Es interesante lo que acabas de decir. ¿Sabes por qué? Porque unos lo ven desde una visión estructural y ustedes lo ven desde una visión dinámica, social. Si nosotros nos atamos, totalmente no podemos distintos. hacer ningún cambio. Si vos te atás a la disciplina partidaria, no podés. Entonces, creo que siempre las mujeres nos sentimos más cómodas en lo movimentista, ¿no? En el movimiento piquetero, en el movimiento de mujeres, con los sindicatos, la relación con los armados más movimentistas. Esto yo preguntaba lo territorial porque se me ocurrió de que ahí tenés más heterogéneo, más abierto, ¿no? Es que yo creo que una de las características del movimiento feminista de estos últimos años es que dejó de ser de cierta clase social universitaria, ha sido masivo y ha incorporado a un montón de mujeres en situaciones más vulnerables.
y nos pasa a nosotras, que estamos en charlas y te dicen, no, yo no era feminista, no era acoso, era femenina, y estas cuestiones, y ahora por el debate y por la realidad social y porque son un montón de cuestiones que pasan todos los días en la cotidianidad de una y de la otra, que nos va haciendo compañeras. Y creo que esa es una de las cuestiones que tiene hoy el movimiento feminista en Argentina, la masividad, y que ha dejado de ser una construcción solamente de un sector social universitario, y esta masividad incorporó a mujeres en sectores más vulnerables y se puede ver en las marchas. A mí me quedan 3 minutos, me dicen ahí. A mí paso volando el segundo bloque para mi gusto, ¿no? Pero yo digo, a mí me enamora la compleja, hermosa diversidad que tiene en términos culturales y sociales todo esto. Que tiene una capacidad, y ojalá que siga así, de trama que ensancha. Redes y alianzas. Y es fantástico porque la riqueza de aporte que viene de todo esto, ¿no? Y después están las discusiones sobre categorías. Antes por ahí, no sé si en este bloque anterior se habló de marxismo, y yo me quedé pensando que la lectura, la composición del marxismo de aquel entonces, no es que era machista o era feminista, tenía una composición sobre categorías que estaban naciendo en el mundo que determinaba una lógica de interpretación. Y también tendrían un montón de errores porque nadie nació... bueno, pero yo digo, pero eso se interpretó en el proceso, en la mutación de las luchas por la libertad, por la liberación frente a la opresión. O sea, hay muchas cosas que sí se han interpretado, están en los libros, ¿no? Y hay muchas otras que quedaron en el teorema y no en y como también hay muchas otras que han sido sacrificadas en el territorio, en la vida política, ¿no? Tenemos 30.000 desaparecidos y esto es algo que no podemos dejar de tener en cuenta nunca, jamás, ¿no? Compañeras y compañeros que atrevieron a tomar el cielo por asalto a la hora de romper todas las lógicas y que hoy están desaparecidos, están muertos y estamos todavía buscando a sus sobrevivientes, ¿no? Gracias por estar. Y digo que está bueno a veces emocionarse, ¿no? Con los que están ausentes, que siguen estando presentes, porque uno nos hace vivo en la necesidad de luchar, ¿no? Pero gracias por estar y gracias por despabilar y gracias por aportar, porque necesitamos hacer una gran revolución, la que está en deuda todavía. Y esa revolución tiene que tener muchísimo de ustedes. Y hay que volver a parir la vida, hay que volver a parir las ideas y hay que volver a parir las organizaciones. Así que muchas gracias por haber venido. No, y no nos olvidemos, si algo estuvimos seguras es que nosotras somos las nietas de todas esas abuelas y madres de Plaza de Mayo. No, el movimiento feminista argentino no se puede entender sin ellas. Sin duda, gracias. Gracias a vos. Besos, chao, hasta luego.